Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Beverly Liggett ejemplifica la locura por herencia cuando un hijo favorito se convierte en verdugo. Desafortunadamente, la genética está inextricablemente vinculada a una amplia gama de enfermedades hereditarias. Estas incluyen algunas enfermedades mentales. Sin embargo, una predisposición existente es solo un riesgo y una probabilidad, no una garantía de que el niño heredará esta o aquella enfermedad. Naturalmente, cada padre espera que sus hijos hereden solo lo mejor y que las enfermedades eviten a la descendencia. Muchos expertos creen que no existen genes específicos para la transmisión de enfermedades mentales, lo que significa que ningún gen único es necesario o suficiente para causar la enfermedad. No obstante, las enfermedades mentales a menudo se transmiten a través de las familias. Este es precisamente el problema que enfrenta nuestra heroína hoy, Beverly Liggett, quien sinceramente creía que sus hijos no se verían afectados por tal condición. Y, aunque Beverly, su hija, creció para ser una mujer perfectamente sana y equilibrada, el hijo parece haber sufrido un doble golpe, que él culpa únicamente a su madre. Cabe destacar que la inteligencia de este hombre no se vio afectada por su trastorno mental. Por el contrario, Beverly Liggett era muy astuto y calculador, lo que hace que sus atrocidades sean aún más repugnantes. Beverly Liggett nació el 1 de octubre de 1956 en la capital de Colorado, la pintoresca ciudad de Denver. Creció con su hermano mayor Steven y su hermana Martha en una familia típica de Barbara y Edwin Liggett, quienes pasaron toda su vida en su ciudad natal, rara vez saliendo de sus fronteras. Beverly asistió a un colegio local después de graduarse de la escuela secundaria, pero no pudo asistir a la universidad por una variedad de razones, incluyendo su salud y el consumo de drogas. La chica trabajó como vendedora, pero se casó a los 26 años y tuvo 2 hijos. Se dedicó a su familia durante muchos años y se centró exclusivamente en criar herederos y construir un hogar. En 1988, Beverly dio a luz a su tan esperado primogénito, Ra, seguido por una hija llamada Liv. Unos años después, la joven realmente no se preocupaba por sus herederos y vivía para ellos. Sin embargo, su matrimonio terminó en la segunda mitad de la década del 1990. El esposo abandonó a la familia y se mudó a otro estado, sin preocuparse más por el destino de su exesposa ni por participar en la vida de sus hijos. Beverly se vio obligada a trabajar en 2 empleos a la vez. Sin embargo, gracias a su diligencia y determinación, la familia de 3 no necesitaba nada. Ella y sus hijos se mudaron a los suburbios de Denver, una pequeña y relativamente nueva ciudad fundada en 2001 para el centenario de la ciudad, donde alquilaron una casa acogedora y espaciosa. A mediados de la década de 2000, Beverly conoció a un hombre llamado Seth Miffy en uno de los sitios de citas y comenzó a corresponder con él, lo que eventualmente llevó a una relación romántica. Él inspiró a su amante a finalmente perseguir su sueño de educación superior. Liggett eligió la escuela de medicina porque siempre había querido ayudar a las personas y sentía que ayudar a los demás era su vocación en la vida. En ese momento ella tenía más de 50 años y era el doble de mayor que sus compañeros de clase. Sin embargo, rápidamente encontró puntos en común con ellos y es recordada como una morena miniatura sociable, atenta y responsable, apodada Ángel Cuidadoso. El romance incestuoso de Beverly duró aproximadamente 5 años antes de que la pareja decidiera legalizar oficialmente su relación. Para los dos, el paso fue serio, pero estaban preparados. Beverly estaba encantada porque finalmente tenía un título universitario, un trabajo mejor remunerado, y estaba a punto de casarse con el hombre que amaba. Sus hijos habían alcanzado la edad en la que podían vivir de manera independiente. Sin embargo, el área de su hijo era una fuente de preocupación y aprensión genuinas, y había varias buenas razones para ello. Una enfermedad, la familia Liggett tenía un asunto sensible que intentaban mantener oculto de los demás y nunca discutían con forasteros. Beverly y su hermana Martha fueron diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar a una edad temprana, el cual se caracteriza por cambios de humor frecuentes entre estados maníacos y depresivos. El trastorno ocasionalmente empeoraba. Sin embargo, Martha experimentó una leve incomodidad asociada con este trastorno, y la medicación prescrita produjo resultados positivos rápidamente. Beverly ocasionalmente necesitaba hospitalización porque estaba al borde de cometer suicidio. Esta fue la razón por la que no pudo asistir a la universidad en ese momento, y también fue la razón por la que su matrimonio con el padre de sus hijos terminó. También es importante señalar que su madre, Bárbara,
sufría de depresión a largo plazo. Pero ella tuvo este problema en sus 40. Después de eso, nadie le brindó asistencia calificada a la mujer en ese momento. Como resultado, pasó casi toda su vida luchando contra su enfermedad sola. Beverly estaba segura de que el trastorno mental en su familia se transmitía exclusivamente a través de la línea femenina, porque la enfermedad se manifestaba en su madre, en ella misma y en su hermana, mientras que su hermano Steven permanecía completamente normal. En este sentido, Beverly temía por la salud de su hija Libby, pero precisamente la hija fue la que eludió la enfermedad, golpeando con doble fuerza a Ra, el niño especial desde la infancia. Harry, un niño bastante extraño y retraído, propenso a los berrinches, fue diagnosticado con autismo a la edad de 5 años, y más tarde se le añadieron una serie de otros trastornos mentales y anomalías. Podía encerrarse en sí mismo y abstraerse por completo de lo que sucedía a su alrededor. Pero Sue tenía una especial afición por la química y la física. El chico resolvía problemas complejos rápidamente, realizando la mayoría de sus cálculos mentalmente. Su inteligencia estaba por encima del promedio, pero sus habilidades sociales y de comunicación eran prácticamente inexistentes. Los compañeros de piso evitaban o se burlaban del extraño y antisocial Pierre. Harry no tenía amigos, no mostraba interés en aprender sobre el mundo que lo rodeaba, y era agresivo y violento, lo que resultaba en crueldad hacia los animales y ataques a otros niños. El niño fue hospitalizado repetidamente y se le administraron medicamentos para tratar su condición. Sin embargo, en casa, frecuentemente dejaba de tomar la medicación prescrita y rápidamente volvía a su estado anterior. Sus padres intentaron persuadirlo para que tomara los medicamentos necesarios, pero a medida que crecía, le resultaba más difícil pedir o hablar con calma, y siempre conseguía lo que quería con rabietas. El niño podía aislarse y no hablar con nadie durante semanas, pero podía hablar durante horas consigo mismo o con un interlocutor imaginario. Cuando las cosas se ponen mal, se volvió peligroso para los demás, y sus familiares ocasionalmente insistían en su hospitalización obligatoria como un adolescente peligroso. Cuando era adolescente, supe que su madre y su abuela también tenían problemas de salud mental, y su madre tuvo que ser hospitalizada en ocasiones. Durante ese tiempo, Barry despreciaba a su madre y la culpaba de todos sus problemas. Creía que ella le había transmitido una enfermedad que le estaba arruinando la vida. El joven se volvió cada vez más incontrolable. Amenazaba a sus seres queridos con violencia y estaba constantemente perplejo por qué la maldición familiar de su propia hermana había sido ignorada. Estar con él bajo el mismo techo se volvió peligroso, y el primero no podía soportar al cabeza de familia. Solicitó el divorcio y literalmente huyó. A pesar de su diagnóstico, Ra pudo ingresar a la universidad con una alta calificación. Sin embargo, fue expulsado en su primer año después de llevar un arma de fabricación casera al campus y amenazar de muerte a un compañero de clase. En ese momento fue arrestado por primera vez, pero solo se le impuso una charla educativa, la confiscación del arma y la expulsión de la universidad. Beverly contactó a la policía aproximadamente un año después y solicitó que vinieran a su casa de inmediato para detener a su hijo, quien estaba amenazando con matar a ella y a su hija y parecía estar muy serio. Sin embargo, la policía entregó al joven violento a los psiquiatras, quienes, después de una breve hospitalización, lo dejaron en casa y le recetaron medicación. Harry, por supuesto, no aceptó al odioso padrastro. Harry tenía 18 años cuando Beverly conoció y comenzó a salir con Seth. La pareja decidió rápidamente vivir junta, pero Harry de inmediato tomó al nuevo elegido de su madre a la bayoneta. Intentó de todo para sacarlo de la casa, incluyendo amenazas, escándalos e incluso peleas. La aparición de otro hombre en la casa, que su madre percibió como un insulto personal y una traición, lo impulsó a hacer todo lo posible para apoyar a su amada. Buscó a un especialista que pudiera ayudar al joven a pagar sus tratamientos en la clínica. Pero cuanto más intentaba, más lo despreciaba. La idea de que este hombre se convierta en su padrastro y un miembro de su familia, combinada con su miedo y depresión, lo hace agresivo y peligroso. Que Missy le dijera repetidamente a su esposa que su hijo ya era lo suficientemente mayor para vivir de manera independiente. Podía estudiar o trabajar normalmente si tomaba su medicación correctamente. Beverly Liggett era muy consciente de esto, pero amaba a su hijo y no podía abandonarlo ni llevarlo a Mount, así que continuaba poniendo en peligro su propia vida debido a su obsesión con las armas. Los pasatiempos del joven evolucionaron con el tiempo, volviéndose cada vez más extraños, sofisticados y peligrosos. Tenía una debilidad por las armas, y más específicamente, estaba obsesionado con ellas. En el sótano de su propia casa, reunió armas de fuego caseras, literalmente de materiales improvisados, de rodillas,
demostrando una vez más que el hombre era muy inteligente, astuto y emprendedor. Sin embargo, Airy no se limitó a una sola arma y se le ocurrió la idea de crear un dispositivo explosivo. Encontró toda la información que necesitaba en Internet y compró o pidió los componentes que requería, así como las sustancias que no podía encontrar. Tomó la decisión de sintetizar en casa él mismo. Usando su amplio conocimiento de la química, Beverly sospechó cuando encontró a su hijo en el patio trasero de la casa. Y como se negó a responder preguntas, y se comportó de manera extraña, llamó inmediatamente a la policía. Como resultó, lo hizo justo a tiempo, porque la policía descubrió una bomba casi lista en la casa durante su búsqueda. Además, descubrieron y confiscaron un rifle modificado, varias pistolas ensambladas a partir de piezas de diferentes modelos, un silenciador y una gran cantidad de piezas de repuesto de armas. Nuestro historial de búsquedas en la computadora de los últimos meses fue revisado y estudiado. El FBI se interesó seriamente en el joven porque sospechaban que estaba planeando un crimen a gran escala. En la habitación de Ari también había numerosos frascos de sustancias venenosas en las estanterías, como arsénico y cianuro de potasio. No pudo explicar por qué los compró. El joven fue arrestado el mismo día, pero solo se le acusó de posesión de armas menores y manejo imprudente de productos químicos peligrosos que podrían resultar en muerte o lesiones graves. Sin embargo, se declaró culpable, cooperó con la investigación y recibió solo una sentencia suspendida de 1 año, después de la cual regresó a su hogar y reanudó el terror hacia su madre y hermana, citando la amenaza de represalias y la indiferencia de la profesión médica. Ari se enfureció y se llenó de odio tras su arresto y condena suspendida. No pasa un día sin que amenazara con matar a su familia mientras dormían o quemar su casa después de encerrar a todos dentro. Luego fue hospitalizado nuevamente, esta vez por 3 meses en un hospital psiquiátrico. Además de los diagnósticos previos, los médicos encontraron signos de esquizofrenia y psicosis aguda en el joven. Siguiendo otro curso de tratamiento, el joven se quedó en silencio por un tiempo antes de volver a sí mismo. No hablaba con nadie, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación frente a la computadora y parecía tomar su medicación prescrita fielmente. Sin embargo, solo 1 mes después, tuvo otro colapso, provocado por la noticia de la inminente boda de su madre y Seth. Ari también escuchó a su madre y a su padrastro hablando sobre sus planes de comprar una casa en otro estado, mudarse y reiniciar sus vidas. La hermana de Libby ya se había mudado con su novio, dejando a Ari solo. El hombre de 25 años estaba molesto por eso. El joven se volvió completamente loco. Le hizo una escena a su madre. La insultó. Le mostró un cuchillo. La amenazó de muerte. Y se aseguró de que el cuerpo nunca fuera descubierto. Beverly llamó inmediatamente al hospital psiquiátrico. Les contó todo y pidió que su hijo fuera hospitalizado de nuevo por la fuerza, pero el médico a cargo desestimó su solicitud, creyendo que no había razón para hacerlo, y que el tratamiento anterior había dado resultados positivos. Así que no creía que esa área representara una amenaza para los demás. Beverly tuvo una última conversación con Seth esa noche, quien estaba trabajando en otra ciudad y no podía llegar a ella de inmediato. La misteriosa desaparición de Beverly Hills ocurrió el 14 de octubre de 2012, menos de 2 semanas después de que la mujer celebrara su 56 cumpleaños. No se presentó a su turno en el hospital ese día, lo cual nunca había sucedido antes. Los colegas fueron los primeros en dar la alarma, después de no poder comunicarse con su amante y no recibir respuesta a sus numerosos mensajes, así que marcaron el número de Libby para averiguar cuándo fue la última vez que habló con su madre. Resulta que Libby había estado intentando llamarla sin éxito desde la mañana. Llamó al teléfono de la casa y se horrorizó con lo que escuchó. Ari contestó el teléfono e intentó sin éxito imitar la voz de su madre, pretendiendo ser ella y afirmando que estaba bien. Seth llamó inmediatamente a la policía y les pidió que enviaran una unidad a su casa lo antes posible. Cuando llegó la policía, descubrieron que no había nadie en casa y que no había razón para entrar en ese momento. Por lo tanto, los únicos intentos realizados ese día fueron rastrear la señal del teléfono de Beverly y verificar la actividad de su tarjeta bancaria. El coche de Beverly también había desaparecido, lo que provocó una cacería de hombres a nivel estatal. Y fue el vehículo que condujo a una pista solo 2 días después, cuando un oficial de patrulla lo vio en un suburbio de Denver y decidió revisar la documentación para ver si era el coche correcto. Un descubrimiento espeluznante en el maletero. Incluso antes de verificar el número de matrícula para asegurarse de que pertenecía a la mujer desaparecida, el oficial de policía notó algo extraño en el coche.
Cuando los últimos autos se fueron, el oficial de policía se acercó al conductor y le pidió identificación. El conductor era un joven cuyo cabello largo le cubría parcialmente el rostro. Estaba visiblemente nervioso, y cuando le pidieron que mostrara sus documentos nuevamente, simplemente pisó el acelerador a fondo, aceleró y se lanzó por la carretera a toda velocidad. El oficial de policía comenzó a perseguir al fugitivo y pidió ayuda por radio. Pero solo unos minutos después, mientras intentaba hacer un giro brusco a alta velocidad, el coche derrapó, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. El conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad y se desplegaron los airbags, dejándolo ileso. Intentó huir, pero fue derribado al suelo por los policías tan pronto como salió del coche. Al inspeccionar el vehículo, la policía descubrió varios grandes contenedores de plástico sellados en el maletero del vehículo, los cuales abrieron con asombro y horror. Dentro había fragmentos de un cuerpo femenino desmembrado cubiertos con un líquido turbio de olor extraño, el interrogatorio y los intentos del asesino de evadir la responsabilidad. Cuando Ari fue llevado a la estación para ser interrogado, reveló que tenía esquizofrenia, autismo, psicosis y trastorno afectivo bipolar, lo cual fue confirmado por su psiquiatra. También declaró que debido a su diagnóstico, no podía distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto no tenía idea de lo que estaba haciendo. Luego preguntó si sería juzgado si se confirmaban sus diagnósticos, y qué castigo enfrentaría si se negaba a declararse culpable. Durante los interrogatorios, se refería a sí mismo como un dios o afirmaba estar poseído por demonios y necesitaba un puño extra. A veces, su discurso se volvía incoherente, como si estuviera hablando con un interlocutor invisible, mientras ignoraba por completo a la policía. El examen psiquiátrico confirmó que el acusado padece una variedad de trastornos mentales. Sin embargo, se ha demostrado que es capaz de rendir cuentas de sus actos. Durante los interrogatorios, el psiquiatra que observó el comportamiento del hombre concluyó que, incluso cuando hablaba consigo mismo, escuchaba atentamente lo que se le decía y las preguntas que se le hacían. Esto era evidente en sus reacciones, aclaraciones y repentinos cambios de humor. La principal motivación de Ari para mostrar su locura de una manera tan vívida y demostrativa era evitar un castigo severo y minimizar su responsabilidad ante la ley. Era lo suficientemente astuto e inteligente como para intentar confundir la investigación y persuadir a otros de su locura, la investigación y los resultados inesperados de la búsqueda. A pesar de que todos sabían desde el principio que había cometido un crimen terrible, su culpabilidad tenía que ser probada. Esto requería pruebas contundentes. Se decidió comenzar con una búsqueda en su hogar familiar, donde, como se esperaba, ocurrió el asesinato. La policía descubrió rastros de sangre lavados en el suelo de la cocina, el pasillo y el baño. Se encontró una sierra de calar ensangrentada en el lavavajillas, que el joven aparentemente había utilizado para desmembrar el cuerpo de su madre. La bañera con sus bordes dentados sirvió como escenario para este acto atroz. Beverly fue envenenada con cianuro de potasio, según el examen pericial, y su cuerpo fue desmembrado con una sierra de arco antes de ser empaquetado en... Se descubrieron frascos que contenían la mencionada sustancia venenosa en la cocina de la habitación de Aries, así como en el sótano de la casa, donde el hombre tenía una especie de laboratorio químico. Además, debajo de la cama en su dormitorio estaba el cadáver del gato favorito de Beverly, que también había sido envenenado. Esto implicaba que el perpetrador había practicado con el animal antes de matar a la madre. ¿Recuerdas el extraño líquido en el que se colocaron los fragmentos del cuerpo desmembrado? Como resultó, tenía una composición química especial que puede acelerar el proceso de descomposición de los tejidos. Los asesinos ya habían encontrado la receta en Internet y decidieron disolver literalmente el cadáver y esconder los huesos en las montañas, para que nunca fueran descubiertos. Basado en todas las pruebas encontradas, surgió la siguiente imagen de la masacre. La víspera de la tragedia, Ari tuvo una acalorada conversación con su madre, amenazándola con matarla de nuevo. Era tan convincente, pero Beverly, aterrorizada por su vida, llamó a su hijo, el psiquiatra, con una solicitud para que lo hospitalizara de inmediato. Sin embargo, el especialista ignoró la solicitud, creyendo que su paciente no representaba una amenaza para los demás. Por la tarde, después de probar el veneno en un gato, el joven envenenó a su madre, llevó su cuerpo al baño y comenzó a desmembrarlo con una sierra. Todavía no está claro cómo logró que su madre tomara cianuro de potasio. Probablemente me tomó toda la noche terminar el espantoso trabajo, porque cuando Sash llamó al teléfono de la casa por la mañana, el perpetrador todavía estaba en la casa,
Aries, y descuidadamente limpió la sangre metida en la sierra en el lavavajillas, y empacó el cuerpo en varios contenedores llenos de productos químicos. Colocó los contenedores en el maletero del coche de su madre, que utilizó para salir de la casa. Los siguientes acontecimientos ya son conocidos por usted. Cuando se le presentó esta versión al acusado respaldada por pruebas contundentes, comenzó a justificarse y a cambiar su testimonio. Afirmó que su madre se suicidó al ingerir voluntariamente el veneno y que él solo descubrió su cuerpo sin vida. Según el chico, estaba aterrorizado de quedarse sin fuente de ingresos porque no trabajaba y vivía a su costa. Luego decidió deshacerse del cuerpo para que ella pudiera ser considerada desaparecida. Según su plan, seguiría viviendo en la casa y usaría las tarjetas y cuentas bancarias de la fallecida. La historia del joven sonaba loca y nadie dudaba de que estaba enfermo mentalmente, pero también estaba claro que había planeado meticulosamente el crimen con antelación. No fue una locura temporal, un estado de efecto o un arranque de ira. Había planeado cuidadosamente cada paso y lo llevó a cabo. La posesión de áreas de productos químicos que aceleraban la descomposición del cuerpo, los cuales había comprado con anticipación, fue una de las pruebas más contundentes de que el crimen fue premeditado. Además, según su historial de búsqueda, investigó a fondo sobre ellos meses antes del crimen, el juicio y la sentencia. Como mencioné anteriormente, el examen psiquiátrico confirmó nuestros diagnósticos. Sin embargo, los expertos concluyeron de manera inequívoca que él era consciente de sus acciones y había planeado cuidadosamente la masacre de su madre. Siguió insistiendo en su locura, a pesar de darse cuenta de que era inútil fingir estar loco. El juicio se llevó a cabo en noviembre de ese año, un mes y medio después del crimen que conmocionó a todo el estado. Los abogados trabajaron incansablemente para demostrar que el acusado no puede ser considerado penalmente responsable debido a su enfermedad y necesita tratamiento. Ari afirmó que su madre lo odiaba y por eso le transmitió la enfermedad hereditaria, mientras que su hermana era completamente normal. También se describió a sí mismo como una víctima de la loca Beverly y culpó a sus padres de todos sus problemas. Se testificó en el tribunal, diciendo que su difunto amante y él tenían miedo de Ari porque no sabían qué esperar de él. Era extremadamente cruel con los demás, mostraba tendencias sádicas y se negaba a tomar la medicación recetada para controlar los estallidos de agresión. También afirmó que la lanza de Beverly para su hijo se había transformado en su miedo hacia su propio hijo. El tribunal condenó a Cada Liggett por asesinato premeditado en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado concluyó unánimemente que sus acciones fueron frías y calculadas. El acusado de 26 años escuchó su veredicto en silencio, con la cabeza baja y aparentemente sin preocupación. Después del juicio, Libby Liggett admitió que creía que su hermano era completamente culpable de lo que había hecho. Sin embargo, señaló que la tragedia podría haberse evitado si el especialista al que la familia se dirigía repetidamente para obtener ayuda hubiera cumplido con sus deberes y hubiera respondido a los mensajes alarmantes de manera oportuna. Beverly, hasta hoy, Ari Liggett está cumpliendo su cadena perpetua en una prisión estatal de Colorado. Todos sus intentos de apelar y desafiar la decisión del tribunal han sido infructuosos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.